yo empezando a compartir. También lo primero, agradecer a Solene la invitación y la oportunidad de hablaros un poco de nuestros productos y lo que vamos a hacer es un poco las dos cosas, porque nos parecía interesante un poco contar nuestros productos y soluciones, pero por otro lado incidir en algo para nosotros muy importante, que es el lastrado de instalaciones solares, que creemos que en el sector pues a veces se minusvalora la importancia de este análisis y bueno, se terminan haciendo instalaciones sin mucha seguridad y luego pues a lo largo de los años se ven los problemas. Y bueno, creemos que tener una visión un poquito más clara de en qué consiste ese análisis y qué es lo que hay que mirar, pues nos puede ayudar a darle la importancia que tiene esta parte y funcionar un poco mejor en ese sentido en el sector, que bueno, que al final que haya accidentes o problemas con esto en las instalaciones, pues no nos viene bien a nadie de los que estamos en el sector, porque al final es una mala imagen y resta confianza en este tipo de soluciones cuando si se hacen bien, pues son perfectamente viables. Bueno, para empezar, bueno, me presento, que al final creo que no he dicho mi nombre, soy Juan Pedro Solano, ingeniero de Landatu Solar. Y en Landatu Solar lo que hacemos es diseñamos productos y soluciones para acelerar la transición energética. En alguna charla por ahí que hemos dado nuestra visión de por qué creemos que sigue siendo necesario acelerar esta transición energética. Como resumen muy rápido, es si miramos un análisis que hay por ahí bastante serios de la Agencia Internacional de la Energía, un informe que tiene, creo que era recordar, pues unas 200 páginas, pone una senda muy clara de si para 2050 queremos llegar a reducir esas emisiones netas a cero, que es lo que necesitamos si queremos parar el cambio climático, pues va poniendo unos milestones, unos objetivos de cuánto tenemos que ir instalando en cada una de las diferentes tecnologías, desde la fotovoltaica a la eólica, a otras que se están desarrollando más incipientes. Y bueno, si miramos la parte de la fotovoltaica, que es lo que nos atañe, pues nos sale que hace en el 2022 me parece que se alcanzó 1 teravatio a nivel mundial de instalaciones fotovoltaicas y necesitamos instalar 13 teravatios adicionales de aquí a 2050. Esto nos sale que en 2022 se instalaron 200 gigavatios en todo el mundo. Para conseguir esos 13 teravatios adicionales que nos faltan, pues si echáis la cuenta, son unos 450 gigavatios anuales de media. Esto quiere decir que necesitamos duplicar nuestro ritmo de instalación. Obviamente, para conseguir duplicarlo, pues cada uno poner su granito de arena, desde los que están en la administración pública, que esta semana hemos estado en una charla en el FES en Madrid y una de las trabas que más grandes se ven es toda la dificultad que hay en todos esos papeleos de gestionar los puntos de conexión y todo esto, pues hay que mejorar y nosotros de nuestra parte como fabricante de estructura lo que creemos es que tenemos que dar soluciones más sencillas y de una rápida implementación, facilitar todo ese proceso de instalación, toda la logística y ahí estamos poniendo nuestro granito de arena más y ya paso a nuestro primer producto. Más ser capaces de poner paneles solares en más ubicaciones de las que hasta ahora hemos ido haciendo. En ese sentido, tenemos nuestro producto Lamaru, que es un sistema de energía solar flotante, el cual pues tenemos la patente propia y fabricamos y es un diseño propio, es decir, no revendemos el producto de un tercero, sino que es todo nuestro, tanto el sistema de flotación como el sistema de anclajes. Este sistema de anclajes además tenemos un software de cálculo que nos permite determinar totalmente todas las fuerzas y cargas que aparecen en cada punto de la instalación, posicionar bien esos puntos de anclaje, optimizar todo ese sistema cuando sube y baja a nivel del agua. Todo ahí no voy a entrar mucho, pero si tenéis algún proyecto en una base de riego, eh, pues no dudéis en contactar con nosotros, que ahí también nos podemos dar soporte y hacer toda la parte de la ingeniería y todo el cálculo de esas instalaciones, que es un poquito más complicado que en suelo, pero que somos capaces de hacerlo y ahí podemos ayudar a acelerar esa transición energética. Ahí quizás sea un sector muy de nicho y que os parezca un poco extraño encontraros en esa situación, pero en España está creciendo mucho, nos están llegando muchos proyectos y la verdad que en España, para que os hagáis una idea, hay más de 70.000 balsas de riego y prácticamente por toda la península. Seguro que en vuestro radio de acción tenéis alguna balsa de riego donde podéis, y os animamos de hecho a proponerle al propietario de esa balsa que si se ha planteado poner paneles solares usando esa superficie. Y ahí un poco ya engancho con las ventajas que tiene esta tecnología, para las que tengáis en mente, que os ayuden a la hora de argumentar el por qué se debería usar esa superficie. Pues la primera, quizás de las más importantes, es que, precisamente lo que he comentado, que aprovechamos una superficie
que no se utiliza para otra cosa para generar energía limpia. Esto, pues, sobre todo en el entorno de esas balsas de riego, pues la alternativa que se suele encontrar es ponerlo en suelo y muchas veces ese suelo se va a usar, se estaba usando para terrenos de cultivo. Entonces, lo que se venía haciendo hasta ahora muchas veces es quitar parte de esos terrenos de cultivo, poner esos paneles solares con los que poder generar energía que muchas veces en esos puntos se necesitan para el riego, para el bombeo. Y bueno, nuestra visión es que tenemos ahí una superficie que no se está utilizando, pues vamos a utilizarla para generar esa energía que necesitan esos agricultores y que el terreno se sigue utilizando pues para el cultivo. Eh, en otras ubicaciones más grandes puede ser que evites quitar el terreno de otros usos, pues incluso para edificios o otros usos, pues dejar libre el terreno para otros usos que hay que ponerlos en suelo y esa superficie que no se va a usar para otra cosa, poner los paneles solares. Luego, también aumenta la calidad del agua, ya que al poner ese sistema fotovoltaico flotante vamos a evitar la aparición de lagas. Estas lagas son algas, perdón, las que luego al morir se depositan en forma de lodos en el fondo de la balsa y esto hace que luego el agricultor pues cada X años tenga que limpiar la balsa. Bueno, pues con la instalación fotovoltaica pues la previsión es que esas necesidades de limpieza pues se vean reducidas. Por otro lado, otro punto muy importante, que en algunos proyectos de hecho se convierte en el más importante, es evitar la evaporación. En un país como España, con la falta de lluvias que tenemos en ciertos años, este año estamos relativamente bien, pero hay años que sufrimos bastante, pues con la energía solar flotante vamos a evitar hasta un 80% de la evaporación, con lo cual vamos a tener un uso más eficiente del agua y luego, por último, recalcar que, como sabéis, los paneles solares, cuando se calientan, van a tener un poquito peor de eficiencia. El efecto refrigerante que hace situarlos cerca del agua, pues va a hacer que ese panel solar trabaje a menor temperatura, aumentando su producción dependiendo de ubicaciones, pero está estimado entre un 5 y un 12% más de producción anual gracias a ese efecto de refrigerante del agua. Em, Hay otras ventajas, por ejemplo, el estar en medio de una lámina de agua también aleja donde está el polvillo, que a veces en otras instalaciones pues se genera esa suciedad sobre los módulos. El de estar rodeado de agua también va a minimizar que se depositen esos polvos sobre las placas solares y entonces podemos a minimizar las necesidades de limpieza. Bueno, podría ser una ventaja también que aquí no necesitamos porque a lo mejor es más pequeñita, pero también que lo tengáis en mente. Y nosotros luego siempre nos gusta hablar de las sinergias con tecnología de almacenamiento. También precisamente en la charla que estuvimos el martes del futuro de la energía, una de las cosas clave que se veía para la transición energética era que tenemos que ser capaces sí o sí y cuanto antes de almacenar grandes cantidades de energía. Es cierto que ahora todo el mundo tiene los ojos puestos en almacenamiento químico, o sea, en baterías de litio, básicamente, pero de los grandes proyectos, las almacenaciones a gran escala, el CEO de Iberdrola lo comentó, ellos lo que han hecho es apostar por el bombeo. El bombeo de agua, tener dos balsas de riego, en este caso suelen ser muy grandes, para bombear agua cuando tenemos excedentes de energía o turbinarla hacia abajo cuando necesitamos generar energía, perdón, es la manera actualmente y que se prevé en las próximas décadas más barata de almacenar esa energía que necesitamos si queremos seguir incrementando en el mix energético la cantidad de energías renovables que tenemos, como tiene el problema de la intermitencia que todos sabemos, pues o empezamos a almacenar masivamente esa energía que nos sobra en las horas centrales del día o vamos a tener un problema porque no vamos a poder seguir utilizando tanta energía. Entonces, las sinergias que aparecen en este tipo de sistemas de almacenamiento como veo con la flotante, pues son evidentes, ya que además de poder almacenar esa energía, vamos a poderla producir de origen fotovoltaico utilizando esas láminas de agua que tenemos disponibles. De hecho, nosotros estamos ya involucrados en 4 o 5 proyectos de este tipo, que se está proyectando una central de bombeo y quieren poner una flotante, en este caso para producir energía solar limpia y poderla almacenar y turbinar ese agua cuando lo requieran. Y también le dan mucha importancia a lo que comento aquí de la evaporación. Al final, si estamos almacenando la energía en forma de agua, pues obviamente si nos termina evaporando un porcentaje de la misma mientras tenemos esa agua almacenada, pues es un problema. Aquí nos hablaban incluso de porcentajes de evaporación anual que a veces pasaban el 12-14%, con lo cual minimizar esta parte también para ellos era muy importante porque afectaba de lleno los economics del proyecto, ser capaz de reducir ese ratio. Y luego, por otro lado, tenemos el AMLO, que es quizás
más utilizado pues, por los que estamos aquí presentes seguramente. Es uno de los productos, o sea, producto, digamos, que nos ayuda a distribuir Soleme desde ya hace prácticamente un año y con el cual creo que los instaladores que lo están usando pues están bastante contentos y al final viene a dar una alternativa a los lastres de hormigón. Nuestro soporte es un soporte lastrado por agua y lo que pretendemos es facilitar todo el proceso de instalación, ya incluyendo toda la logística previa, es decir, facilitar mucho el transporte de estos soportes, que como sabéis, pues cuando nos encontramos con un bloque de hormigón, pues es difícil de mover y de transportar, y luego desde, digamos, el suelo subir a la cubierta, pues también es complicado y muchas veces requiere de usar maquinaria pesada como grúas, y luego entra ahí toda la gestión e incluso la coordinación de todo eso, pues que te llegue el material a tiempo, que esté la grúa allí, a veces incluso cortar calles, que el otro día en una charla también me hablaban de que en algunas zonas de Madrid puede llegar, incluso solo puedes hacer en fines de semana y puede llegar a costar miles de euros cortar una calle para subir el material. Entonces todo ello se facilita mucho con nuestro soporte, que como veis se fabrica en dos partes, las bases por un lado, las tapas por otro, y se transporta todo apilado. Esto nos permite meter 100 unidades en un palete europeo y transportarlo muy sencillamente, incluso en una pequeña furgoneta. También alguna vez algún instalador me comentaba que para una instalación que tenía que desplazarse lejos, pues llevar los bloques de hormigón, más los paneles solares, más los inversores en su furgoneta, pues que era inviable, tenía que echar dos viajes o coordinarse que le llegara el material a la vez cuando él quería a la instalación, lo cual a veces no es fácil, y que sin embargo con el Lamlock pues pudo llevar todo el material a la furgoneta y desplazarse una hora, 2 horas desde su domicilio sin mayor problema. Está fabricado en HDPE y está certificado por DECRA para la durabilidad del material, la vida útil de 25 años. Y bueno, luego lleva unas tuercas insertadas, que es donde vamos a agarrar el panel solar con grapas estándar del mercado con métrica 8. Y, digamos, esa parte de la extracción pues es la estándar y la que estamos acostumbrados. La inclinación que por ahora tenemos es de 15 grados, también tenemos la versión coplanar, aunque es menos utilizada, y también tenemos ya en el roadmap sacar otras inclinaciones, como pueden ser 5 o 10 grados, pero ahí estamos aún viendo si hay suficiente interés en el mercado para sacar esas otras tapas. A más inclinación, que a veces nos lo preguntan, creo que se va a entender mejor el por qué por ahora no hemos ido a más inclinación cuando veamos la parte de análisis de viento, y por el momento creemos que puede tener aplicación, pues, inclinaciones de 20-30 grados en ciertas ubicaciones que no tengamos mucha carga de viento, pero es algo también, creemos un mercado pequeño, si como veremos se hace bien el análisis de lastre necesario. Si pones a 30 grados y pones un peso, digamos, un poco random, pues bueno, sí se puede hacer, pero eso corremos mucho peligro y por ahora, pues nuestra tendencia es que creemos que vamos a ir a menos grados antes que a más. Como decía, tiene 15 grados. A nosotros hemos ido hasta la inclinación porque al final hemos visto un término medio entre no tener mucha carga aerodinámica y no penalizar mucho la producción solar. Nuestros análisis nos dicen que entre 30 y 15 grados la penalización en producción solar depende de la latitud de donde estemos dentro de España, pero puede estar entre un 4 y un 7%. Con los costes actuales de los paneles solares, que ahora están tan baratos, pues seguramente salga más económico poner pues ese 7% más de paneles solares, es decir, prácticamente si vas a poner 10 paneles solares, pones 11 y consigues la misma producción y seguramente lo que te ahorres en el lastrado de los otros 10 paneles solares compense el sobrecoste de poner ese panel solar extra. Como aquí se muestra el panel, el Lamlock vacío pesa tan solo 3 kilos, lo cual facilita todo ese proceso de instalación. Ya no solo subirlo a la cubierta, sino que el despliegue, el posicionar todos estos soportes por la cubierta, pues es bastante más sencillo que si tienes que estar moviendo 50-60 kilos de hormigón. Y luego se puede, una vez puesto en su instalación final, lastrar simplemente con agua o en algunos casos, pues utilizar otro material, pues por ejemplo, si se está utilizando muchas cubiertas que ya tienen grava en la cubierta, pues se puede reutilizar esa propia grava que ya está en la cubierta para lastrar el soporte. Lastrado con otros materiales diferentes al agua, podríamos llegar hasta los 150 kilos de peso. Esto es porque además de esta base de 56 litros, que es la que hemos venido utilizando estos meses, ya tenemos disponible la base de 90 litros, que rellenada de agua, pues obviamente teníamos 90 kilos, pero con otro tipo de materiales podríamos llegar a los 150 kilos, incluso más si hay algunos materiales que tenemos incluso densidad de 1,7, 1,8, podríamos llegar incluso un poquito más.
Tenemos todas las configuraciones que veis aquí, desde la más estándar, que es la N+1, que al final es poner un soporte en el lado corto del panel solar. Eh, Esto le llamamos N+1 porque al final necesitamos un Lamblock max del número de paneles que tenemos. Es decir, como aquí tenemos dos paneles, pues veis que necesitamos tres Lamblock. Aquí está recomendada para paneles de no muy gran tamaño, que por un lado no nos dan grande necesidad de lastre y por otro no van a flectar en el centro. Cuando tenemos paneles de gran longitud, los típicos de 2,28, ahí recomendamos siempre incluir este Lamblock central para evitar la flexión. Normalmente con el tamaño del panel, pues seguramente por necesidades de lastre necesitemos más lastre, ya hay que incluir ese apoyo central, pero aunque no necesitamos más lastre, simplemente por el hecho de evitar la flexión en el centro del panel, pues va a ser muy recomendable añadir este punto de apoyo en el centro del panel. Aquí lo queremos recalcar porque ya hemos detectado algunos problemas en algunas instalaciones y es que a los pocos meses nos vamos a encontrar con el panel bastante flectado, a no ser que el fabricante nos dé la visión de que no es necesario. Revisemos ese manual de instalación y si no es necesario, pues no lo pongamos, pero seguramente vaya a ser necesario. Y es uno de los motivos también de lo que hemos hablado un poco antes de la pasada, de por qué el eurovatio de los paneles solares está bajando tanto. Al final los fabricantes están tendiendo a hacer el panel muy grande y minimizar la estructura del panel solar para reducir esos costes. Cada vez lo están haciendo más finitos. Hemos pasado de paneles de 40 a 35 y ahora la mayoría de los paneles, a lo mejor no tanto, pero hay muchos paneles de 30 milímetros de espesor y esto pues hace que tengamos un marco con muy poca inercia y va a generar esa flexión del panel. Yo al principio, la verdad, cuando empecé a escuchar hablar de esto, pues no terminaba de creérmelo porque no me creía que alguien diseñara un producto que no aguantara ni su propio peso, pero es cierto que es que en un panel solar puesto solo en las esquinas sujeto, incluso en un almacén, en una oficina, que no tiene cargas de viento que lo vayan a mover ni nada, es que se termina flectando. Y eso a mí me sorprendía que los fabricantes de paneles solares no hicieran algo que al menos aguantara su peso sujetado por las puntas, pero no, efectivamente lo están minimizando tanto que al final pues están poniendo la pelota en el tejado de los que hacemos la parte de la estructura. Vas a tener un eurovatio muy bajito, está claro, pero del panel solar, pero te va a costar un poquito más el eurovatio de la parte de la estructura. Incluso en algunos casos que ya nos hemos encontrado de, "Joder, me estoy gastando más en la estructura que en el panel solar". Pues sí, al final en algunas ocasiones ocurre que el panel solar han minimizado tanto la capacidad aportante del panel solar que no te queda otra que tú suplirlo por la parte de la estructura. Por ahí también, en algún proyecto que hemos estado involucrados, hemos dado la visión de que es que a lo mejor el eurovatio global de una instalación solar puede minimizarse utilizando paneles más pequeños de 450 vatios, pudiendo usar configuración N+1, que no empeñarnos en poner un panel de 550, 600 vatios que nos va a obligar a duplicar la estructura necesaria y por lo que ganas por un lado lo puedes perder por otro con creces. Entonces, estudiemos ambas opciones porque en algunas ocasiones puede ocurrir que sea mejor opción poner un panel solar más pequeñito, minimizar la estructura necesaria que tenemos que acoplarle y obtener un resultado final mejor. Por otro lado, tenemos la estructura este-oeste, que ahí nos va a ayudar a minimizar la carga aerodinámica, como luego veremos, y es muy recomendable en ciertas ubicaciones para esto, para conseguir minimizar las necesidades de lastre. Y por último, tenemos la opción ya de poner el panel en vertical. Esto, igual, lo que hay que tener en cuenta, el soporte es perfectamente compatible, el AMLO, con este posicionamiento del panel solar, pero aquí lo que hay que tener cuidado es con las cargas aerodinámicas que nos va a generar cambiar este panel en vertical. Ahí incidiré en la parte final de la charla para intentar haceros ver el por qué esas cargas aerodinámicas son mucho peores cuando tenemos este panel en vertical. Por otro lado, nos gusta empezar a meter esta visión también desde el punto de vista de huella de carbono, que nuestro sistema es mucho mejor que utilizar hormigón, hasta un 80% menos de emisiones utilizando el AMLO que soportes de hormigón. Esto, pues seguramente para el 90% de las instalaciones pues, no tiene mayor importancia, pero sí que empezamos a encontrarlo relevante en ciertas licitaciones, incluso en grandes empresas que quieren cumplir con su responsabilidad social corporativa, pues empiezan a ya no tanto preguntar por el precio de las cosas, sino por la huella de carbono que tienen los productos que utilizan, porque es que para sus auditorías necesitan justificar que están intentando minimizar esas emisiones. Entonces, por ahí, como veis, desde la propia producción
del soporte de hormigón o del unblock ya tenemos una gran ventaja y luego si incluimos toda la logística, pues obviamente no es lo mismo transportar 3 kilos de hormigón del unblock de material y luego reutilizar material que tienes cercano a la obra o tener que transportar centenares de kilómetros soportes de hormigón que pesan toneladas. Ahí la ventaja es muy sustancial. Y luego la parte quizás más relevante es en cuanto al precio. Aquí tenemos un pequeño estudio de un caso real, de un instalador que se presentó a una instalación en una comunidad de vecinos de Madrid con hormigón y otro que se presentó con nuestro soporte. Ahí vemos que a pesar de que del coste unitario de lo que es meramente en material, nosotros por ahora estamos un poco por encima, también tenemos un plan y creemos que con volumen, con economía de escala, pues algún día nos vamos a poder acercar mucho, incluso simplemente en la parte del material, al coste de un soporte de hormigón, pero bueno, hoy aún nos queda un tiempo de seguir escalando el producto, el volumen de producción y creemos que podemos llegar a alcanzarlo a medio plazo, pero bueno, aún nos queda un poco, pero nos parece que es no mirar todo el problema cuando la gente solo se centra en la parte del material. Creemos que hay que añadir ahí el transporte del material, que seguramente nuestro soporte lo vais a tener en distribuidores como Soleme disponible cercano a vosotros y podréis ir a recogerlo y ahorraros esa parte del transporte. Y el hormigón muchas veces os lo tienen que enviar seguramente desde fábrica, por lo cual tiene unos costes asociados y muchas veces bastante elevados. Luego entramos en la parte de la propia instalación, que ahí tenemos estimado que entre un 20 y un 30% de la mano de obra nos podemos llegar a ahorrar, ya no solo porque el proceso va a ser más rápido en sí mismo, sino que nuestros instaladores van a estar menos agotados de mover nuestro sistema que mover el Solar Block o los lastres de hormigón, perdón, no quería decir ninguna marca, se me ha escapado, eh, el- porque, porque al final pues, no somos Supermanes. Al final, pues si tienes que estar moviendo 50 lastres de 50 kilos, pues al final vas a acabar cansado y seguramente pues al final vayas a terminar yendo más lento que si físicamente estás más fresco. Y luego que todo el proceso de subir el material a la cubierta, pues todo lo que comentaba antes, pues es que aquí hemos puesto un caso que no era demasiado complicado y se estimó un coste de la grúa de que creo que de 500 euros, que puede ser razonable porque es una grúa un poquito grande, pero aquí, por ejemplo, creo que estimamos un coste de cortar la calle muy bajito. Entonces, como os comentaba, en ciertas zonas de Madrid es que puede ser varios miles de euros cortar una calle. Entonces, ahí simplemente con ese ahorro podemos compensar, pagar un poquito más en el material si nos ahorramos todo eso. Y si no, por no hablar de la coordinación de todo esto, porque también un director de obra me decía que para el quebrado de cabeza, coordinar el cortar la calle, con que llegara la grúa, con que tener el material disponible para subir a cubierta, pues todo esto con nuestro sistema para la siguiente instalación nos dice que con un pequeño montacargas que se pone en la acera, pues que seguramente hubiera sido viable subir todo el material a cubierta y ahorrarse, más allá del dinero, que también se hubiera ahorrado, muchas problemáticas alrededor de toda esa gestión. Y esto es un poco lo que vemos en el último punto. Entonces, si sumamos todo, al final vemos que podemos estar por debajo en el coste real de instalar con soporte de hormigón que con la. La siguiente parte donde vamos a entrar ya más en el cálculo de estos lastres, que lo hemos titulado un poco de broma, que pesa más un kilo de agua o un kilo de hormigón. Esta pequeña broma viene porque a veces intuimos que algunas propuestas de instalación con soportes de hormigón pues no venían con un estudio de viento real por detrás y entonces el instalador asumía que lo que le habían propuesto que pusiera de estructura de hormigón pues sea lo que tenía que poner y que con eso la estructura iba a aguantar los vientos. Y, y entonces nosotros le damos la visión de los lastres necesarios con nuestra estructura y como era mucho más, porque a lo mejor eso le decíamos, oye, tienes que poner 2N+1 para conseguir lastrar adecuadamente la instalación. Claro, poner 2N+1 respecto de N+1, pues duplicas las necesidades de estructura. Y decía, bueno, pues entonces pongo el hormigón que me sale más barato. Como veremos ahora a continuación, hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta para calcular esas necesidades de lastres. Si tú solo le has dado, quiero poner 15, 20 paneles en 5 filas y te dicen, oye, pues esta es la estructura que necesitas, no asumamos que nos han hecho esa estructura, ese análisis de lastres, porque si nos han pedido ciertos parámetros que ahora vamos a ver, pues es que no, es imposible que nos hayan hecho un estudio de vientos. Entonces, esta es nuestra visión y obviamente
el 99% de la carga aerodinámica que aparece en una instalación solar viene determinado por el panel solar que ponemos y la inclinación, obviamente. Eh, Luego, si eso lo lastras con 1 kilo de agua o 1 kilo de hormigón, va a estar igual de segura la instalación, porque obviamente el peso, el lastre que nos va a dar X kilos de agua frente a X kilos de hormigón, pues va a ser el mismo. Es decir, si tú estás tranquilo poniendo 50 kilos de hormigón por panel solar y poner 50 kilos de agua, pues va a ser exactamente lo mismo. Pues vamos a intentar desmenuzar un poquito el problema muy rápidamente de qué quiere decir cuando coloquialmente decimos esto de no queremos que la instalación solar nos salga volando. Al final, no os asustéis que solo voy a poner como a modo de referencia las ecuaciones. Al final, simplemente tenemos que hacer un problema matemático o físico, en este caso, muy sencillo. Al final tenemos una fuerza del viento por un lado, la fuerza del peso por otro, y al final, pues lo que vamos a tener que asegurarnos que las fuerzas que aparecen, tanto en horizontal como en vertical, como los momentos que nos generan esas fuerzas sobre el punto de giro, que normalmente se toman en la parte delantera del soporte, pues que van a ser cero, al menos, que, o sea, que van a tener suficiente peso hacia abajo para que nos compense todas las fuerzas que tenemos hacia arriba. Para entender un poco mejor, lo primero es dividir esa fuerza aerodinámica en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, hacia arriba. Y cada una de estas fuerzas pues, nos va a ir dando los diferentes modos de fallo. Por un lado tenemos el modo de fallo más sencillo de contrarrestar en realidad, que es el vuelo. Al final ahí por lo que tenemos que contrarrestar es la fuerza vertical del viento con la fuerza hacia abajo que nos hace el peso. Esto lo que nos va a evitar es pues, que el panel se nos vaya hacia arriba. Como digo, aquí está el modo de fallo menos común porque todo el peso está trabajando para contrarrestar la fuerza vertical del viento. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, como vemos con el siguiente forma de fallo, que es el deslizamiento. Ahí vamos a tener la fuerza horizontal del viento y vamos a tener contrarrestándola la fuerza de rozamiento. Ahí tenemos que tener en cuenta que esa fuerza de rozamiento eh, simplemente multiplicar la normal que tenemos aquí, que ya ahí se nos minora el peso de la estructura con la fuerza de sustentación del viento. Ahí ya tenemos que no todo el peso va a estar trabajando para compensar este rozamiento, pero es que además tenemos un coeficiente de rozamiento que habitualmente está en 0,5 y esto quiere decir que ya de esa normal, que ya es menos que el peso, además solo va a estar contrarrestándonos el deslizamiento pues en torno a un 50%. Entonces, ahí ya nos va a pedir el sistema que pongamos más peso de la fuerza que tenemos actuando el viento, porque tenemos estos factores que van a hacer que sea menos cantidad del lastre que estamos poniendo lo que realmente va a estar trabajando para contrarrestar esa fuerza del viento horizontal. Ahí nosotros hemos hecho ensayos para ciertas superficies y están en la herramienta que facilitamos. Pero bueno, si tenemos dudas y estamos usando un material que no estamos seguros que es, la verdad que nosotros proponemos que se puede hacer un experimento, un ensayo muy rápidamente, en 5 o 10 minutos, para determinar la fuerza de rozamiento. Con un dinamómetro, que aquí podéis ver a la derecha, que utilizamos nosotros en los ensayos, eh, poniendo dentro de la base del AMLOC una cantidad de kilos que conozcamos. Nosotros, por ejemplo, hicimos muy sencillamente con garrafas de agua, que rápidamente pudimos pesar unas cuantas, saber cuánto estábamos poniendo ahí y saber, teniendo determinado el peso que estás poniendo, pues te pones a tirar del dinamómetro hasta que el lastre se mueve. Ahí tienes una medida de peso, haciendo el ratio entre las dos medidas, el peso que has puesto aquí, el peso necesario, o la fuerza, pero bueno, normalmente pues, se puede poner en kilos para simplificarlo todo, pero se puede hacer, al final es una fuerza. Haciendo ese ratio entre las dos fuerzas, pues vas a sacar el coeficiente de rozamiento de tu superficie. Este chequeo pues, se puede hacer muy rápidamente y nos quedamos totalmente tranquilos de que el rozamiento que estamos metiendo en la herramienta pues, es correcto. Estos dinamómetros pues, es que no valen nada. Vale, este es a lo mejor es un poquito mejor, pero que hay dinamómetros desde 20 o 30 euros. Bueno, con todo esto, si lo hacemos bien, vamos a evitar que nuestro panel se deslice. Por cierto, todo lo estoy poniendo asumiendo viento desde detrás del panel, porque es en todo nuestro análisis lo más crítico. La herramienta también chequea con viento frontal, pero bueno, es un poco intuitivo, pero es más crítico el viento desde detrás que el frontal. Entonces, si ponemos suficientemente peso para soportar todos estos modos de fallo cuando tenemos el viento por la parte trasera, ese mismo peso, si analizamos qué ocurriría cuando tenemos viento frontal, pues vamos a encontrar que es suficiente, ¿vale? Entonces, por eso siempre nos centramos en todas las figuras y cuando hablamos como con el viento por detrás,
aunque realmente también se chequea por delante, pero esto es menos crítico. Y por último tenemos el último modo de fallo, que es quizás el que más suele darse, digamos el que nos va a, a decir que pongamos mayor cantidad de peso, y entonces los otros dos ya están realmente cubiertos por este. El modo habitual más que más comúnmente vemos es el vuelco. Al final lo que hacemos es una suma de momentos. Un momento al final es multiplicar la fuerza aplicada por la distancia a la que está aplicada esa fuerza, en este caso desde el punto delantero del amblo, que vamos a hacer ese sumatorio de momentos. Por un lado tenemos la fuerza vertical del viento, la fuerza horizontal con sus respectivos brazos y luego la fuerza del peso. En realidad en la herramienta también incluimos el centro de masa del panel solar y su peso, pero bueno, por simplificar la figura, pues no he metido más flechitas, pero bueno, al final se mete todo el peso de la estructura con el panel solar, con sus respectivos brazos, se hace todo ese análisis y lo que pretendemos evitar pues que la estructura termine volcando porque, digamos, las fuerzas del viento con sus brazos pues terminen ganando a la fuerza que hemos puesto del peso. Pues ahí, digamos, tenemos un poco desmenuzado que entendamos las tres modos de fallo que se van a dar cuando una estructura se llama esto de coloquialmente que se haga volando. Vamos a tener en mente que en realidad estamos chequeando tres cosas. El vuelo propiamente dicho, el deslizamiento del vuelco. Eh, eh, Ayer creo que me llevé la alegría de que además del análisis de vientos que le pasé para un proyecto a alguien, pues me respondió que yo le di, simplificando, pues le di solo el lastre necesario, pero me repreguntó, pero ahí estás chequeando todos los modos de fallo, tanto también el vuelco y el deslizamiento, tal, y digo, mira, pues ya tal va sirviendo y ya va viendo más gente que entiende que aquí hay unas cuantas cosas que analizar y no se queda solo en si creo que hay una fuerza de viento hacia arriba de 50 kilos, pues tengo que lastrar con 50 kilos. No hay que checar también el deslizamiento y el vuelo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que determinar de todo esto, obviamente, es, vale, pero ¿cuánto es mi fuerza del viento? Bueno, pues ahí nos tenemos que apoyar en el código técnico, en el documento básico que veis ahí. Ahí tiene un apartado donde nos habla de todas estas fuerzas del viento. Al final, la presión estática que va a aparecer sobre una determinada superficie va a estar compuesta de tres componentes: la presión dinámica del viento, el coeficiente de exposición y el coeficiente eólico. Vamos a verlos muy rápidamente, cada uno de ellos, para que entendáis dónde termina saliendo esa fuerza del viento. Eh, la presión dinámica quizás es lo más sencillo de conocer, porque al final pues el código técnico divide España en varias zonas de viento y a cada una le asigna una velocidad de viento básica, que como veis aquí arriba, pues que a cada una le corresponde una presión dinámica del viento. Como veis, pues va desde los 0, voy a decir 420 newtons por metro, multiplicando por 1000, porque aquí está en kilonewtons, a los 520 newtons por metro en las zonas C. Aquí tenéis una referencia, una página web que nos deja consultar gratuitamente, creo que un par de ubicaciones al día, si no ya hay que pagar, pero bueno, un par de ubicaciones. Obviamente, digamos, en Madrid es obvio que es zona A, yo la suelo consultar pues cuando estoy en zonas limítrofes entre zonas, que no me queda claro si la instalación está a un lado o al otro de la línea, pues lo consulto. O también ahí podéis encontrar, si tenéis que salir a Portugal, por ejemplo, otros países que a lo mejor no tenéis a mano este mapa, pues podéis consultar zonas de viento de muchas partes del mundo. Muy bien, aquí tenemos ya el primer término bastante sencillo. El segundo es un poquito más complejo, pero no os preocupéis, la herramienta está todo puesto y solo tenéis que seleccionar, por ejemplo, los dos parámetros que aquí afectan, básicamente, que es el grado de aspereza del entorno. El grado de aspereza del entorno lo que nos viene a decir es, vale, estás en esta ubicación de España con estas velocidades básicas del viento, pero cómo de protegida está tu instalación por lo que tienes alrededor del viento, ¿vale? Entonces ahí tenemos 5 grados de aspereza, que como veis va desde estar al borde del mar o de un lago, que es lo peor en ese sentido, eso quiere decir que nos va a incidir muchísimo el viento, así estamos dentro de una gran ciudad y entonces tenemos muchos edificios altos alrededor que nos van a proteger del viento. ¿Vale? Luego, el otro parámetro que hay que tener en cuenta, además de este grado de aspereza, es la altura a la que estamos respecto del suelo. Cuanto más alto estemos del suelo, pues más nos van a incidir los vientos. Entonces, con estos dos parámetros, bueno, va a salir este coeficiente de exposición, que sería meterlo en estas formulitas y sale. Bueno, no voy a incidir ahí porque la herramienta, afortunadamente hoy en día, pues con los Excel y tal, pues tú te lo calcula todo por detrás, no tienes que preocuparte mucho por eso. Pero sí me gustaría que os quedéis en la cabeza que de esa presión básica del viento que hemos visto antes, en el mejor de los casos, en zona 5 y a nivel del suelo, que es lo mínimo que nos vamos a encontrar, ya se va a incrementar la fuerza del viento un 23%, lo tenemos aquí.
ya no van a ser esos 420 o 500 y pico newtons por metro cuadrado, sino que ya nos a incrementar un 23%. Y en el borde del mar podemos llegar a estar a un 81%, es decir, y a poco que pues, una casa que esté en el borde del mar a cierta altura, pues podríamos llegar a duplicar esa velocidad básica del viento. Es decir, que en lugar de esos 26 metros por segundo, pues podríamos llegar a tener 50 metros por segundo en el que hacemos análisis. La herramienta, de hecho, nosotros mostramos la velocidad básica y luego la velocidad con la que se hacen los cálculos para que veamos ese incremento que hay y al final viene por estos factores. El último factor, que es el coeficiente eólico de presión, al final viene determinado por la forma que tiene lo que estamos poniendo frente al viento. En el código técnico, obviamente, pues no está pensado para paneles solares, entonces lo que se hace es pues, buscar alguna estructura que se asimile a un panel solar. Lo que se suele utilizar es esta estructura, una marquesina a un agua, que bueno, pues aquí te da unos parámetros y igual calcularías tu C sub P para un panel solar, pues a cierta inclinación, en este caso pues sería 15 grados. Ahí nosotros al principio del todo sí que usábamos esa aproximación del código técnico, pero al final nos dimos cuenta que era muy limitada. Al final, pues lo primero, como hemos comentado, pues no está pensado para paneles solares. Eso ya es una primera limitación que creíamos que no nos estaba dando una visión real de las cargas aerodinámicas que aparecían en un panel solar al asimilarlo a una marquesina. Creemos que es una aproximación que puede valer si no tienes otra cosa, pero que podríamos mejorar si hacíamos un análisis por otro lado. Y luego que tampoco era capaz de darnos las cargas aerodinámicas sobre la multitud de variantes que había en una instalación solar. Pues eso, que como veis en las fotos aquí, pues no es lo mismo tener una única fila de paneles solares que tener varias, que estar en una cubierta, que estar en el suelo, si tenemos algún tipo de muro perimetral más pequeñito, más alto, si empezamos a tener muchas filas de paneles solares, pues ¿qué ocurría en todas estas configuraciones? Pues creíamos que no lo perdíamos o que el código técnico no era capaz de darnos una respuesta, sino que simplemente nos daba una visión fija de cargas aerodinámicas. Ahí lo que empezamos a hacer es hacer análisis CFD. Son análisis de fluidos que al final es como una especie de túnel de viento virtual, yo suelo decir, para que la gente lo entienda. Es análisis por ordenador, que tú le metes una determinada estructura, lo pones ante un flujo de viento. eh, es bastante costoso computacionalmente porque al final pues haces un mallado de todo el volumen de control y depende de cómo lo quieres hacer de fino ese mallado, pues puedes tener que resolver millones de ecuaciones y puedes llegar a tardar días estos análisis. Nosotros lo que hemos hecho eh, es hacerlo en un punto donde sabemos que tenemos un cierto margen de error, de ahí que también uno de los motivos que luego hablamos de meter un margen de seguridad en los análisis, porque pues, sí que hicimos algunos análisis con mucho detalle y ya determinamos, ¿vale? Como no podemos estar meses analizando todo con este nivel de detalle, porque sería muy caro computacionalmente, también económicamente para nosotros, pues vamos a determinar con algunos de los ejemplos qué margen de error tenemos si lo hacemos un poquito menos exactos los análisis y yo diría que más de 100 análisis que hemos hecho, pues ya lo hacemos con un poquito más rápidamente, pero ya sabemos que tenemos un pequeño porcentaje de error que lo metemos en ese margen de seguridad y hacemos todo mucho más simple y más rápido. Pues bueno, con esta visión, pues lo que permitimos es saber eso que ocurre cuando hay más o menos número de filas en una instalación solar, si tenemos configuración sur, si tenemos una este-oeste, si tenemos un muro perimetral. Y todo esto lo que hemos podido introducir en nuestra herramienta para determinar más claramente qué fuerzas aerodinámicas aparecen en cada punto de la instalación. Y aquí, bueno, recalcar, como veis arriba a la derecha, que se ve muy intuitivamente que obviamente toda la parte trasera está mucho más cargada aerodinámicamente, toda la parte perimetral también veis colores rojos y azules, incluso la parte frontal aquí en las esquinas, y en la parte central pues se ve mucho más descargada de fuerzas aerodinámicas. Aquí la parte frontal, en realidad, si viéramos viento frontal, también veríamos que se carga. Por ahí nosotros siempre aconsejamos que todo el perímetro, incluida la parte frontal, le pongamos más lastre que las partes centrales. Esto nos da la visión, viene de estos CFD que hemos hecho. Y bueno, al final con todo esto, esta visión de cuando tenemos ya claro de la fuerza del viento que aparece sobre nuestro panel solar, todo esto lo metemos en las ecuaciones, que bueno, hay ahí muchas proyecciones de trigonometría, senos, cosenos, unas ecuaciones que son un poco feas y grandes, pero bueno, todo esto estaba por detrás de la herramienta que nosotros facilitamos y al final lo que necesitamos saber es, bueno, qué peso tengo que poner aquí para que me equilibre todas estas fuerzas del viento y se compense todo. Obviamente, eso nos da la visión del peso mínimo, como decimos nosotros.
por lo que os he comentado antes de los análisis de CFD, metemos un margen de seguridad, también metemos, por ejemplo, un pequeño margen de seguridad para tener en cuenta de que a lo largo de los años pues pueden ocurrir eventos por encima de lo previsto. También, no me quiero meter, pero el estudio se están hechos en régimen estacionario, también hay transitorios de viento que pueden dar picos de fuerzas un poco mayores. Entonces, por todo eso, nosotros recomendamos meter un margen de seguridad y todo esto trabaja la herramienta por detrás y a nosotros nos va a dar la visión final de, digamos, metemos el input de todos los parámetros de instalación y nos da el output de cuántas cargas necesitamos. Por ejemplo, aquí un ejemplo de una instalación de panel solar más bien pequeño para los que hay actualmente, de 2,70 m por 1,13 m. Vamos metiendo todos estos parámetros, pues el panel horizontal, la inclinación, el peso del panel. En este caso tenemos un muro perimetral que la propia herramienta, dependiendo del ángulo y del ancho del panel en este caso, porque está en horizontal, nos marca aquí la altura mínima que tiene que tener ese muro perimetral para considerar que nos está protegiendo del viento, en este caso 52 centímetros. La base que usamos, ahora tenemos ya la opción de poner la base de 90. Ojo, no olvidaros de cambiar ese parámetro porque la base de 90 litros es un poquito más alta, lo cual nos sube el centro aerodinámico y va a incrementar un poquito la necesidad de lastre, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Luego la zona de vientos, seleccionamos a B o C. Podemos hacer el cálculo también para otra velocidad de viento que nosotros queramos, por si estamos en un país fuera de España o por si estamos en una ubicación que no sé, que tenemos más información del viento de esa zona porque tenemos una estación meteorológica y sabemos que históricamente no ha habido más de X viento en esa ubicación concreta, pues lo podemos hacer para otra velocidad. Pero como hemos dicho, el grado de aspereza se pone aquí, la altura de instalación, la superficie para saber el coeficiente de rozamiento y el margen que nosotros solemos recomendar, dejarlo en 1,5. Con todo eso, pues ya le decimos cuántas filas y cuántos paneles por fila tiene nuestra instalación y pues directamente en otra pestaña pues nos dice el lastre necesario en cada land block. En este caso pues vemos que sería 68 kilos en el perímetro y 56 en el centro. Esto pues nos obligaría con la base de 56 en el perímetro poner algo un poquito más denso que el agua y en el centro podríamos llenar con agua. Si queremos utilizar agua en toda la instalación pues habría que utilizar la base que os he comentado de 90 litros. Pues bien, ¿qué ocurre aquí si simplemente retiramos el muro perimetral? Pues veis que las cargas se aumentan y mucho. O sea, esta es la visión que nos ha ocurrido muchas veces, de que os digo que transmitimos esto a ciertos instaladores que les han dado sus X bloques de hormigón y se sorprenden que nos pueden salir estos lastres tan grandes. Pues es la realidad de nuestros análisis es que sale esto. Es cierto que nosotros metemos un margen de seguridad bastante amplio, un 50%, pero bueno, aunque quitemos ese margen de seguridad de la ecuación, veis que las necesidades de lastre son bastante altas, son casi 350 kilos por panel y la realidad es que nuestro soporte, ni siquiera el de 90 kilos, bueno, se podría pasar a 2N+1, incluso 3N+1, o sea que por el nivel de la estructura, pues podemos añadir estructura y llegar a alcanzar estos lastres, se podría hacer, pero es que o nuestra visión es que hay muchas cubiertas, quizás en suelo pues se podría hacer, porque puedes incluso utilizar material, arena que tengas alrededor y que, bueno, no sea muy costoso llenar eso de arena, pero en cubiertas es que lo cierto es que la mayoría de cubiertas por encima de 100, 200 kilos por metro cuadrado, pues no van a aguantar, incluso hay muchas que aguantan menos. Entonces, estos son los motivos que os comentaba antes, que nosotros estamos tendiendo a sacar menor inclinación, sobre todo por el cambio de producción solar que hay, pues no es tanto, como a veces hay un cierto mito, sobre todo en el cliente final, de que quiere la inclinación óptima y están algunos muy obsesionados con eso. Yo creo que hay que hacerles ver que bajar un poquito la inclinación a 15 grados, pues la pérdida de producción solar no es tanto y con el coste global de la instalación, por el coste de los paneles solares, por lo que te puedes ahorrar en el lastrado, pues seguramente puedas conseguir tus X mil, pues 5.000 kilovatios hora anuales de una forma más económica, yéndote a una menor inclinación que empeñándote en ir a esa inclinación óptica, que algunas veces pues, está como grabado a fuego en la cabeza de algunas personas. Yo creo que hay que olvidarnos un poco de todo, yo también el primero, de lo que estudiamos en los cursos, no sé qué, pues que todo eso es muy bonito, pero luego hay que reanalizarlo con los números concretos de cada instalación y es posible, no digo que siempre sea así, pero que es posible que para ciertas ubicaciones, para ciertas configuraciones como las lastradas, pues puede salir mejor los números con una inclinación menor. No, no nos cerremos en banda y abramos la mente en ese aspecto. Entonces, aquí lo que solemos recomendar en estos casos es que aquí tenemos un problema, porque a lo mejor no podríamos ejecutar esta instalación, pero tenemos también una solución. Aquí solemos poner sobre la mesa que cuando veamos cubiertas sin muro perimetral,
empecemos a hablar con el cliente de, oye, ¿has pensado ponerla este-oeste? Porque lo mismo, no es la que más producción nos da. Penalizamos un poco las horas centrales del día, pero sabemos que en las mañanas y en las tardes tenemos un poquito más de producción que para, sobre todo para muchas instalaciones residenciales, es donde vamos a necesitar esa producción, en las mañanas y en las tardes. Entonces, que tengamos un poquito menos producción en las horas centrales del día, pues seguramente no vaya a ser un problema y el autoconsumo que vamos a conseguir en esas instalaciones seguramente sea mejor que una este-oeste y además nos podemos ahorrar muchas necesidades de lastre porque una este-oeste aerodinámicamente se comporta mucho mejor que una orientación sur. Y luego, que también como os comenté antes, os quería dar una visión un poco de cómo cambia todo esto de las fuerzas del viento cuando pasamos de una configuración horizontal de panel a una vertical. Refresco un poco la memoria. El principal modo de fallo, como he comentado, es el vuelco. Y entonces tenemos nuestras fuerzas aerodinámicas, que para que os hagáis una idea, más o menos el punto de aplicación de la fuerza aerodinámica está situado a un cuarto de la longitud que tenemos expuesta al viento. Es decir, si aquí tenemos un panel de 1,13, pues más o menos estará a unos 30 centímetros, si no he hecho malas cuentas, que lo he hecho muy rápido, pero bueno, unos 30 centímetros de la punta del panel aquí arriba, ¿vale? Entonces aquí vemos que está a una distancia que va a estar más lejos que el centro de masas de nuestro soporte, está un poquito más allá, pero bueno, no mucho más allá. Pues aquí vemos que con muro perimetral, que hemos dicho, de unos 52 centímetros, las cargas que necesitamos son un poquito mayores que antes, porque aquí he puesto un panel más largo para que se vea un poco más el efecto de ponerlo en vertical, que sería un panel de 2,28. Aquí, como insisto, por temas de flexión, incluso aunque por lastre no necesitemos poner un panel, un soporte central, sería muy recomendable ponerlo. Aquí no lo hemos puesto por simplificar que se vea claramente los 76 kilos que tenemos en N+1 para un panel puesto en horizontal con un muro de 52 que nos proteja, pero si cogemos ahora y ponemos ese muro, ese panel solar en vertical, incluso como nosotros recomendamos, sacándolo por delante del unblock, pegándolo lo máximo al suelo, aquí está hecho sacándolo unos 50 centímetros hacia abajo, esto va a hacer que ya la posición del centro aerodinámico, antes nos quedaba aquí un poquito por dentro del land ya nos queda hacia afuera y esto pues, va a hacer que los brazos de esas fuerzas se incrementen mucho y por tanto nos genere un vuelco mucho mayor. Vemos que en realidad el incremento de fuerzas sacando el panel por abajo, pues bueno, los brazos aumentan entre un 5 o un 8%. Esto unido a que la fuerza aerodinámica al poner el panel en vertical pues es un poquito mayor, pues en global nos va a dar que las necesidades de lastre se van a incrementar en un 14 y pico por ciento, pasando de esos 70 y pico kilos a prácticamente 90. Eso sí, asumiendo que tenemos un muro perimetral que nos protege, que en este caso, obviamente, con el panel en vertical, al ser el panel más alto, al llegar a un punto más alto, pues van a necesitar un muro perimetral un poquito más alto para considerar que nos protege el viento. Pasamos de 52 centímetros a necesitar un muro, chequear que ese muro pues tiene prácticamente 70. En esa situación, pues bueno, pues para muchas ubicaciones seguramente sea asumible y no vaya a haber mayor problema en ponerlo en vertical, sacándolo por debajo, pues bueno, nos vamos a 90 kilos, con nuestra base de 90 litros podría lastrarse perfectamente con agua sin mayor problema. Pero aquí queríamos incidir, sobre todo para que no lo hagáis y no promováis jamás hacer estas cosas. ¿Qué ocurre si dejamos, si en lugar de sacar el panel solar por la parte delantera de un soporte, pues como a veces se ve, pues tanto en horizontal como aquí se deja todo por detrás en voladizo y ya, como vamos a ver en el ejemplo, si está puesto en vertical y dejamos aquí pues más de 1 metro de panel solar en voladizo, además que simplemente por el hecho de que estructuralmente el panel solar, como hemos estado hablando, pues no son muy robustos y aunque sea sin viento, este panel solar puesto así va a sufrir muchísimo y va a generar roturas seguro en microcracks y cosas peores seguramente con vientos muy bajitos. Se va a estropear este panel solar y bastante rápidamente. Pero desde el punto de vista aerodinámico, o sea, más allá de que no es nada recomendable porque se va a estropear el panel solar per se, sin viento, encima es que si analizamos qué ocurre aquí, que nos llevamos el brazo tan lejos, pues es que los brazos vemos que tanto el horizontal como el vertical se incrementan muchísimo, un 80 o 40%, y en global nos da que las necesidades de lastre para esta instalación de la izquierda, si ponemos tombo voladizo, pues es que prácticamente se duplican de las anteriores. Nos vamos con muro perimetral, insisto, a 15 grados, que no es una gran inclinación, con un muro que nos proteja, nos vamos a 160 kilos. O sea, esto, bueno, hay muchas cubiertas que lo van a poder asumir. Con nuestro sistema se podría lastrar, como hemos comentado, la base de 90 con áridos, podría llegar a estas capacidades de lastre con algunos áridos, pero es que estructuralmente obviamente no es nada recomendable, pero aerodinámicamente ya empieza a ser problemático. Obviamente si aquí quitamos
el muro perimetral o ya no tenemos un muro que tendría que ser más alto, obviamente, porque el panel nos sobresale más por detrás, tendría que irnos ya a 84 centímetros, pues si el muro no nos protege o no lo tenemos, estas cargas se podrían llegar a duplicar o incluso triplicar. O sea, más allá de que nunca debería hacerse porque no se debe sujetar así un panel solar, aerodinámicamente es muchísimo peor ponerlo así. Eso es para que entendáis un poco por qué cae por debajo oye, ese panel solar no debería ponerse así. Pues espero, si no lo sabéis, pues que os lo podáis explicar a los clientes de por qué aerodinámicamente es fatal poner un panel solar así. Y bueno, un pequeño compendio de todos los que hemos visto es que es fundamental hacer un análisis de lastres necesarios, de vientos. Se pueden hacer instalaciones seguras lastradas, pero hay que hacer este análisis con herramientas como la nuestra. Aunque haya parecido que son muchos parámetros, en cuanto hagáis dos veces, vais a ver que se introducen muy rápidamente, en pocos minutos. Metido todos los parámetros en la herramienta y os va a dar la visión del lastre necesario y ya va a permitir jugar. Pues eso, necesito poner un lastre adicional por panel solar, me tengo que ir a una este-oeste. ¿Qué ocurre si saco un poco el panel hacia abajo? Que incluso en horizontal podría hacerse, se podría sacar el panel un poquito hacia abajo y bajar ese centro aerodinámico y ponerlo más cerca del suelo y minimizar las necesidades del lastre. Ojo con eso porque tiene un límite. Como he dicho, lo que nos marca el peso necesario normalmente es el vuelco, entonces lo podemos mejorar poniendo el centro aerodinámico más bajo, pero también el deslizamiento es el segundo problema que tenemos. Entonces, aunque bajemos mucho el centro aerodinámico, puede empezar a convertirse en problema el deslizamiento y ahí por más que bajemos el panel, pues a lo mejor ya por el arrastre de la instalación nos va a empezar a determinar el peso que necesitamos. Entonces, por ahí incidir que si el que nos suministra la estructura nos ha pedido estos parámetros que ahora espero que ya se os queden en la cabeza, de la ubicación de la instalación, la altura de la instalación, la aspereza del terreno, para saber la aspereza del terreno tengo que mirar lo que hay alrededor de mi instalación, el coeficiente de rozamiento. Si todo eso no me lo han preguntado, no me han hecho un estudio de vientos o no me han hecho un estudio de vientos bien, porque es que es necesario, como os he intentado explicar, saber todo eso para determinar qué fuerza aerodinámica tengo en esa posición y con ese dato poder saber qué lastre tengo que poner en la instalación. Si no me lo han dicho, pues es que no nos lo han hecho, o nos han hecho algo tipo pues para lo que ellos hayan considerado, pero desde luego no para nuestra instalación. Por ahí, recalcar de nuevo la importancia de saber el coeficiente de rozamiento. Como saben, como comentaba, es el segundo modo de fallo, con lo cual, si el vuelco no es un problema, pues a lo mejor va a fallar la estación por rozamiento y si no sabemos bien el coeficiente de rozamiento, pues podría llegar a ser un problema. Como he comentado, hacer un pequeño test de qué rozamiento más o menos tiene nuestra instalación con el suelo, que obviamente no va a ser como en un laboratorio perfecto, pero mejor tener más o menos por dónde anda que no tener nada. Entonces, por eso también lo del margen de seguridad, pues vale, pues yo sé que a lo mejor mi rozamiento en lugar de 0,5 es 0,45, pero bueno, por ahí anda, pues meto ese margen de seguridad para si me he equivocado y he estimado 0,5 y en realidad es 0,45, no tener un problema, pues, pero por lo menos saber si no es 0,2, porque ahí ya sí podríamos tener un problema. Entonces yo creo que con ese experimento, desde luego vas a saber por dónde anda más o menos. Luego, lo que hemos recalcado de si no hay muro perimetral, las cargas aerodinámicas son muy grandes. Ahí tener en mente empezar a usar la configuración este-oeste si no hay ese muro perimetral, porque si no, pues va a ser complicado poder lastrar con tanto como nos va a requerir una instalación sur sin muro perimetral. Y luego la visión esta de por qué cambian las cargas aerodinámicas del panel en horizontal en vertical. Desde luego, si nos encaja mejor ponerlo en vertical por la geometría de la cubierta, pensemos en que es necesario pegar todo lo posible el panel solar al suelo para bajar ese centro de presiones y pegarlo lo más al suelo y no tener mucho momento de vuelco, ya que que suele ser el modo de fallo más crítico en este tipo de instalaciones. Y de nuevo recalcar que todo esto que hemos visto está asumiendo un ángulo de inclinación relativamente pequeño de 15 grados. Esto se multiplica por 2, por decir algún número, si en instalaciones que veáis a 30 grados. Todos estos lastres que más o menos podemos tener en la cabeza que pueden ser necesarios entre 80, 70, 100 kilos para esta zona C de vientos y 350 kilos si no tenemos muro perimetral, pues es que seguramente sea en torno al doble si nos vamos a 30 grados. Entonces, mucho ojo con poner 4 bordillos de acera en una instalación y luego meterle 30 grados de inclinación y no tenemos un muro que nos proteja porque es que eso sí o sí, antes o después, vamos a tener un problema con esa instalación. Eh, por mi parte, nada más. Cualquier pregunta estaré encantado de responderos.
añadir que en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en YouTube, pues tenéis vídeos, también tutoriales, algunos ejemplos de nuestras instalaciones. Y si queréis ver cómo han ido quedando, pues las tenéis a vuestra disposición y os recomendamos que nos sigáis en redes sociales para estar al día de lo que vamos haciendo. Pues, por ejemplo, alguna flotante que ya se está terminando de instalar en Portugal, a ver si pronto podemos colgar algo, o de cuando vayamos teniendo disponibles otras inclinaciones, pues lo iremos anunciando por ahí, así podéis estar al día. No sé si hay alguna pregunta, hay algún chat por aquí o algo. Si quieres, ahora lo que puedo hacer es permitir hablar a todos. Voy a Ah, ir vale, dándole, y bueno, también. también pueden ir levantando la mano y escribiéndola, en dado caso de que no quieran hablar. Pero igual voy a darle permiso a todos los que están conectados y pueden Vale. directamente preguntar. Bueno, ahora veo aquí por el chat de Nacho de límite de peso a partir de los anclajes saltarían. Entiendo que tiene que ver con el límite de esfuerzos que admiten nuestras tuercas remachadas. Supongo que va a ir por ahí la pregunta. Ahí nosotros, la verdad que tenemos que actualizar la herramienta porque fuimos bastante restrictivos ahí. Creo que le pusimos un límite de 100 kilos y bueno, tenemos ahora la visión de que puede aguantar un poco más. No sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, comentaros ya que hablamos de esto que tenemos, estamos haciendo unos ensayos que ya tenemos resultados, no aún el certificado con Tube, para hacer ese testeo de tirar de los puntos de anclaje, de la unión entre el panel solar y el unblock y ver cuánto aguantan. Nuestra visión era al menos llegar a 150 kilos, que un poco es lo que os decíamos, que la base grande llenada con ciertos áridos puede llegar a 150 kilos. Habíamos puesto obviamente, si tú tiras con más de 150 kilos, pues ya no vas a tener más lastre metido, por eso habíamos dicho, bueno, pues por ahí estaría bien que aguantaran. La visión que tenemos es que de los ensayos es que parece que los ensayos han ido más hacia los 200 y pico kilos, de que son capaces de soportar esos puntos de anclaje, con lo cual iríamos sobrados en ese aspecto. Esperamos en las próximas semanas tener ese certificado de Tube, pero bueno, como nos han mandado ya, digamos, los vídeos y las fotos de los ensayos, pues os voy contando un poco hasta dónde hemos llegado con esos test. A ver, Ángel Almodóvar me pregunta, sí, los casquillos, sí, nosotros realmente hemos testeado todo. O sea, la parte débil, digamos, en la bomba débil es en realidad la parte plástica, porque y al final por eso las zonas de unión están más reforzadas, tenemos más grosor en la zona del plástico, en la zona de las uniones donde está la tuerca insertada, que en otras zonas, porque ya se distribuye la carga en una superficie mayor y no es necesario. Todo eso nosotros lo hemos analizado con CEM, que no sé si, bueno, son ensayos de elementos finitos, que es estructuralmente pues ver cómo se comporta, cómo se distribuye la carga. Tú tiras de un punto y ves cómo se fluye por todo el soporte. Entonces las zonas están reforzadas. Lo que es las partes metálicas realmente aguantarían seguramente mucho más. Seguramente podríamos hablar de fácilmente 500 o 1000 kilos. Pero al final, pues donde rompes el labón débil, que si tenemos la visión conseguimos pasar de los 200, yo creo recordar que nos acercamos a los 250 kilos, pero no quiero decir algo que sea falso, pero desde luego sí recuerdo que pasamos de los 200 kilos. Ángel Almodóvar pregunta si tenemos que estudiar una instalación, ¿contactamos con vosotros directamente o con Solami? Sí, lo normal es que para instalaciones residenciales pues contactéis directamente con Solemi, que ellos Domingo. saben utilizar ¿Verdad? perfectamente. Respecto a las instalaciones con centros de hormigón. Ahí vemos Sí, que se ponen tensores. no te escucha bien. Posibilidad de poner Tanta- tensores. Así está escuchando. Perdona, no sé si me oyes bien. Sí, ahora sí. Vale, perdona. Sí, te comentaba. A ver, lo que yo estaba mirando, comparando lo que son las instalaciones que hacemos habitualmente con zócalos de hormigón, que a Mm, veces, pues bueno, en el mismo murete, pues hacemos algún tipo de tensor metálico, sí, ¿vale? Para poder, de cierta manera, reforzar pues, al antivuelco, básicamente, ¿no? sí, Claro, en un tensor de hormigón, pues ciertamente pues, podemos hacer un agujero y poner pues, algún tipo de vaga con un tapo químico o alguna historia.
entiendo que aquí sería más complicado, ¿no? Quizás Sí, no. estaba intentando que se viera. Sí, en estas esquinas Ujú. hay un agujero que, si no recuerdo mal, es de métrica 6, Ajá. y ahí se podría usar para anclarnos, como dices, a alguna zona para mayor seguridad. Vale, Incluso perfecto. nosotros también tenemos un análisis que tenemos por ahí, un informe que os podríamos pasar a Solem y que os haga llegar, de la otra parte que me ha parecido que te comentabas, de usar adhesivos. Ahí nosotros hemos usado 3 o 4, bueno, ensayamos más, pero nos hemos quedado creo, con 3 o 4 adhesivos que vemos que trabajan bien con nuestro material y las superficies típicas de hormigón, EPDM, tela asfáltica, y también podríamos incluir ese uso de adhesivos y la herramienta lo permite. Al final, iba a decir el approach en inglés, perdón, la aproximación que hacemos con el adhesivo es, vale, pues si tengo que poner 80 kilos de lastre, voy a determinar que un 10% me lo coge el adhesivo. Entonces, pues en lugar de 80 kilos de lastre, pues quito 8, meto 72 de lastre de peso y hay un 10% de la carga que me la tiene que aguantar el adhesivo que yo ponga. Y ya pues te decimos, oye, pues para que este adhesivo que tiene esta capacidad adherente entre el unblock y esta superficie, pues tienes que poner tantos centímetros cuadrados de adhesivo para asegurarnos de que esa parte de la fuerza del esfuerzo se lo va a llevar el adhesivo. Vale, pues nosotros adhesivo no, pero sí que hemos utilizado algunas veces unas telas de neopreno para aumentar el coeficiente de rozamiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros los ensayos que hemos hecho, que de hecho hay con neopreno, yo entiendo que es una superficie bastante similar a la tela asfáltica y el EPDM, porque no sé, pero a lo mejor estoy equivocado. Bueno, Pero sí, pero a veces el suelo es un suelo cerámico o con sí, ahí estrellas, sí. ¿sabes? Ahí seguramente sí. Nosotros, de hecho, con cerámico no lo hemos hecho el ensayo, quizás deberíamos añadirlo. A lo mejor se puede añadir eso, porque nosotros sí versus tela asfáltica, EPDM, sí tenemos una visión del rozamiento que tenemos. Pero bueno, lo que os comentaba, si utilizáis algo que no hemos hecho nosotros, pues bueno, hacérnoslo saber, porque así pues intentaremos Sí, ampliar claro. la cantidad de superficies que hacemos. Y No, si no, pues ese pequeño ensayito que os he comentado, pues salir de dudas, de oye, pues más o menos cuánto me da. Porque yo la verdad que también no sé, yo en algunas herramientas por ahí veo coeficientes de rozamiento que me sorprenden. ujú, O sea, que muy cercanos a 1, incluso algo que yo no me termino de entender si no pones adhesivo, que a veces incluso he visto uno por encima de 1 y no termino mi cabeza vale, no termino de entender explicación de cómo vas a tener un coeficiente de rozamiento mayor que 1 sin poner adhesivo, obviamente, porque eso quiere decir que tienes, o sea, tu capacidad adherente es mayor que el peso que estás poniendo y eso a mí no me termina vale. de encajar, la verdad. Entonces, bueno, yo os diría que chequearéis un poquito, tanto si lo hacéis con nuestro sistema como con esos bordillos, pues tirar ahí y ver más o menos cuánto sale, porque a lo mejor Vale. os sorprendéis. Pues bien, yo un par de cositas más. Comentando que algunos clientes nuestros que íbamos a hacer esta formación sobre este tipo de producto, Mm. pues me comentaban, bueno, pero el agua, el hecho de estar estancada no se llega a pudrir con el tiempo y tal y cual. Y bueno, supongo que estar hermético, cerrado, oscuro, pues tampoco tiene que ser un problema, ¿no? Sí, O- nosotros lo que hemos ensayado y visto es que no hay más prueba, un poco por lo que has dicho. Está cerrado, o sea que no, digamos, no es como si tienes un cubo ahí al aire que le puede entrar, pues eso, polvo, no sé, cosas del aire, se van ensuciando y también al ser opaco, no hemos detectado ningún problema en ese sentido, la verdad, Vale, no y vemos ningún problema. ya por último, me ha quedado una pequeña duda, bueno, dos cositas. Me ha quedado una pequeña duda con el tamaño de los lastres. O sea, hay dos tamaños físicos, uno de 56 y otro de 90 litros, ¿lo digo bien? Sí, el que solemos poner en las presentaciones es el de, el de 56 litros y hay otro de 90, que bueno, que ya que me lo preguntas, a ver si tengo por Que esté de aquí. 90 en base al tipo de líquido o material que podamos rellenar, pues depende de la densidad, pues podríamos llegar a hacer bases de 150 kilos. ¿Lo digo bien? Sí, sí, Vale. incluso un poquito más con algunos áridos se podría llegar Sí, a, pero bueno, lo que es la impresión que tengo es que, claro, si ya tenemos que hacer servir pues, algún tipo de sólidos, pues ya toda la gracia que tiene el sistema de poderlo sí, rellenar con agua, pues ya se nos complica un poquito. Ya no es todo sí, tan sencillito, ¿no? Porque claro, ya tenemos que subir sacos de lo que sea y estamos un poquito con la sí, misma historia ahí y problemas que tendríamos con el hormigón, ¿no? totalmente, totalmente. Ya la ventaja no es tan clara. La única ventaja, ahí hay o dos cosas, o que tengas material en la cubierta, pues eso, que haya grava o algo cerca, o que estés en suelo y tengas arena, o ya la ventaja pues es simplemente pues eso, que lo que tienes que mover, pues a lo mejor es menos costoso que 50 kilos de una tacada, pues esos saquitos de 15 o 20 kilos, pues también incluso
prevención de riesgo laboral, y me parece que está limitado a 20 kilos, algo así, lo que puede cargar una persona sola. Bueno, la única ventaja pues que podría una única persona mover ese material y no tienes que ir dos personas teóricamente a mover 50-60 kilos de hormigón, pero como dices, ya la ventaja ahí se reduce en ese aspecto. Perfecto, pues en principio es todo. Ay, pues muchas gracias por tus preguntas. Nada. Lo que no entendí. Pues no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Si no, si os ocurre luego algo más, pues podéis escribir a Soleme a través de ellos, contactarnos o bueno, nuestra página web, donde queráis, y encantados de resolver cualquier cosilla que haya quedado en el tintero o que os surja la pregunta un poquito más tarde. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, nada, vamos a darlo por terminado. Yo he grabado el webinar, o sea que ya sea para subirlo o para enviároslo directamente, lo haremos entre hoy y mañana. Y también, Juan Pedro, si tienes algún tipo de material que quieres que le mandemos, pues igual, me lo haces llegar y mañana lo tenéis. Vale, si queréis os comparto la presentación para que Perfecto. lo tengáis todo lo que hemos hablado a mano, pues si os interesa. Y bueno, en principio, fichas técnicas, de este estudio que os digo, los adhesivos que hemos hecho, no sé. Todo Vale. eso, yo a priori solo me lo debía tener disponible, si no, Sí, pues si alguno se nos ha olvidado, porque como hay tantas cosas ya sí, de cualquier cosa que documentos, nos lo pidan si y no lo se los tenéis, pues os enviamos. lo hacemos llegar, cualquiera de estas cositas. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a todos y nada, nos vemos en el próximo. Eso es. Muchas gracias a Que todos y tengan buena nos... tarde. Hasta luego.